¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Anestesia. Hoy día vamos a conversar con la virtual congresista de Avanza País, Adriana Tudela, acerca del peligro que representaría un virtual triunfo de esta dupla Cerrón-Castillo. Pero antes quiero mencionar que a nuestro auspiciador, Aqua Wizard, la pandemia nos ha enseñado que no hay nada más importante que cuidar tu salud. Y para ello, ¿qué mejor que desinfectar tus colchones y lavar tus muebles con la tecnología alemana Hyla que tiene AquaWizard para ti? Puedes encontrarnos en Instagram o Facebook como AquaWizard Perú o comunicarte con ellos al 912-788-771. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Aaron? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, antes de nada, ¿por qué sentiste que tenías que informar acerca de tu vacunación? Por un tema de transparencia, básicamente, creo que básicamente por un tema de transparencia con los electores, es que decidí anunciar que accedí a la vacuna en los Estados Unidos. Claro. Ya, vayamos al tema que nos compete. En una reciente entrevista, Vladimir Cerrón ha dicho que para instalar esta asamblea constituyente, para llamar referéndum, para elaborar una nueva constitución, que seguramente va a ser a su medida, no van a pasar por el Congreso. ¿Hay forma constitucional de no pasar por el Congreso para elaborar un cambio de constitución? No hay forma constitucional y cualquier intento por reformar la Constitución pasando por encima del Congreso de la República constituiría un golpe de Estado. Entonces, yo he escuchado al señor Pedro Castillo y a una de sus virtuales congresistas, si no me equivoco, Zaira Arias, señalar que ellos van a convocar a un referéndum dentro de los primeros 6 meses de gobierno, que van a convocar una asamblea constituyente, que van a suspender las funciones del Congreso y que esta asamblea constituyente reemplazaría al Congreso de la República. Eso constituye un golpe de Estado. También he escuchado al señor Vladimir Cerrón señalar que otra vía bajo la cual ellos podrían, digamos, convocar esa asamblea constituyente para redactar una nueva constitución sería plantear una cuestión de confianza y que si el Congreso negase la confianza en 2 ocasiones consecutivas, entonces ellos podrían cerrar el Congreso de la República y convocar a una asamblea constituyente, lo cual también es abiertamente inconstitucional, porque si ellos recurriesen a ese mecanismo y efectivamente el Congreso les negara la confianza 2 veces, ellos podrían efectivamente cerrar el Congreso de la República, pero lo que correspondería hacer luego de eso sería convocar elecciones para elegir a un nuevo Congreso de la República, no una asamblea constituyente. La figura de la asamblea constituyente no está contemplada en la Constitución. Claro, pero ahí ni siquiera se debería poder presentar una cuestión de confianza para algo que no es política de Estado, ¿no? Que no es política general del gobierno. Pero Bueno, se pero entiende un lamentablemente precedente con Carr, ¿no? este antecedente del Tribunal Constitucional que señaló que el cierre del Congreso de la República en septiembre de 2019 fue constitucional, creó esta figura de la negación fáctica de la confianza, lo cual quiere decir que el Ejecutivo ahora no solo puede hacer cuestión de confianza sobre cualquier asunto de interés nacional, es decir, sobre cualquier cosa, incluso si no le compete como función, sino que además tiene la facultad de interpretar la voluntad del Congreso de la República. Entonces, este precedente, que desde mi punto de vista es nefasto y altera por completo el equilibrio de poderes, ahora podría ser utilizado por un eventual gobierno del señor Pedro Castillo para cerrar el Congreso de la República en caso no accedan a convocar un referéndum, pero lo que no puede hacer es cerrar el Congreso y convocar una asamblea constituyente. Si se cierra el Congreso, lo que tendrían que hacer es convocar elecciones para elegir un nuevo Congreso de la República. Claro, ¿y qué te parece que el Congreso con 87 votos pueda vacar a un presidente? Ledesma proponía que sea 104 votos, ¿no? Me parece que Sardón también estaba en ese sentido. ¿Y fueran cuántos votos, discúlpame? 104. Yo creo que más que subir la cantidad de votos, porque hay que ser claro, ¿no? Conseguir una mayoría calificada en el Congreso de la República no es tarea fácil. Esta idea de la vacancia express, en el fondo no es tan express. No es muy fácil conseguir 87 votos
para elegir, por ejemplo, en el caso de los miembros del Tribunal Constitucional, para vacar un presidente, no es algo que se pueda conseguir de manera simple. Creo que más que elevar el número de votos necesarios, deberíamos recurrir a la bicameralidad. Yo creo que tener un doble filtro para este tipo de procesos de control político nos podría llevar a tener procesos mucho más reflexivos y mucho más pausados. Yo creo que la solución va por ahí, más que seguir elevando la cantidad de votos necesarios. Sin embargo, yo creo que es necesario conservar la figura de la vacancia presidencial, sobre todo en un contexto en el cual el Ejecutivo ahora puede hacer cuestión de confianza sobre cualquier asunto de interés nacional. Claro, elección de defensa del pueblo, cualquier cosa que le compete al Congreso, ¿no? Entonces, el equilibrio de poderes se ha visto drásticamente alterado con esta sentencia del Tribunal Constitucional que legitimó el cierre del Congreso llevado a cabo por Martín Vizcarra. Entonces, si nosotros, además de contar con este antecedente, le quitamos al Congreso la facultad de vacar al presidente de la República, le estamos en el fondo quitando el último contrapeso o uno de los pocos contrapesos que le quedan al Congreso de la República frente a este poder discrecional amplísimo que el Tribunal Constitucional le ha dado al Ejecutivo. Entonces, yo creo que la figura de la vacancia es una figura de control político que además se encuentra presente en la mayoría de los regímenes presidenciales a nivel mundial. Miremos Estados Unidos, que tiene la figura del impeachment, que es un mecanismo de control político, es una sanción política. Uno puede vacar a un presidente en los Estados Unidos, incluso por hechos que no constituyen delitos. Miremos el caso de Bill Clinton, por ejemplo. Entonces, yo creo que es necesario mantener esta figura para justamente poder mantener este equilibrio, estos contrapesos entre los dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, y más bien deberíamos plantear la posibilidad de volver a la bicameralidad para que estos procesos de control político sean mucho más reflexivos y pausados. Claro, ¿y esa es tu principal propuesta de llegar al Congreso? ¿Una de las principales? No, de hecho, llegaste, ¿no? la bicameralidad no está dentro de mis principales propuestas, pero creo yo que eso es algo que se va a debatir en el próximo Congreso y es algo con lo cual yo estoy de acuerdo y que yo apoyaría ante una eventual moción o proyecto de ley que se presente en ese sentido. Sin embargo, mis propuestas estaban más enfocadas al sistema electoral. Tú también dijiste que sí, este Congreso sí estaba legitimado, a pesar del poco tiempo que le queda para elegir el nuevo TC, ¿no? Así es. El nuevo Congreso ha sido democráticamente electo y creo que como tal tiene la legitimidad para ejercer todas las funciones que la Constitución le otorga. Ahora, yo personalmente considero que lo más prudente, dado que ya tenemos un nuevo Congreso electo, sería esperar a que sea el próximo Congreso el que elija a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Creo que este Congreso tal vez ha debido iniciar este proceso antes, no a último minuto. Sin embargo, creo que señalar que este Congreso no tiene la legitimidad para hacer lo que está haciendo no tiene ningún tipo de sustento, ni político ni legal. ¿Pudiste ver el debate? ¿Qué te pareció? ¿Consideras que hubo un ganador, aparte de la democracia, por supuesto? Bueno, creo que es evidente que el desempeño de la señora Fujimori fue superior al desempeño del señor Castillo. Creo que el señor Castillo básicamente se mantuvo en su discurso de siempre, no hubo mayor cambio, no hubo nuevas propuestas. Sin embargo, creo que la señora Fujimori sí puso sobre la mesa nuevas propuestas y definitivamente creo que logró transmitir un mensaje tal vez un poco más versátil que el del señor Castillo. Lo que queda claro es que en ninguna forma Castillo, mejor dicho, ahora sí queda más claro que está abrazado del discurso comunista de Cerrón, ¿no? Porque ha dicho que se van a prohibir las importaciones de lo que el Perú produce, que eso es una economía totalmente cerrada que llevaría a la escasez de productos de primera necesidad, por ejemplo, ¿no? Sí, aparte, las importaciones representan cerca del 18% del PBI. Entonces, es un poco irónico que el señor Castillo esté planteando prohibir las importaciones y al mismo tiempo pretenda aumentar el presupuesto en educación a 10% del PBI, cuando quiere cortar de una el 18% del PBI. Entonces, a mí me encantaría saber cómo pretende viabilizar estas propuestas tan
audaces por parte del señor Castillo. Claro, porque quiere 10% del PBI para educación y 10 para salud, que es 20% del PBI cuando el presupuesto es Creo casi 23%, ¿no? puesto nacional. Uh -huh. No lo ha dicho, no ha dicho cómo va a ser para eso. E insistió también en el tema de estatizar, ¿no? Los sectores estratégicos, mineros, gasíferos. Exacto, y ahora trata de edulcorarlo diciendo que no quiere estatizar, sino nacionalizar. Es lo mismo, ¿no? Eufemismo, diría yo. Pero sí, y evidentemente las propuestas del señor Castillo son propuestas que hemos implementado en el Perú y nos han llevado al absoluto fracaso social y económico. Son propuestas que se han implementado en otros países de Latinoamérica con los mismos resultados. Entonces, evidentemente, nosotros como país enfrentamos una serie de deficiencias estructurales que evidentemente hay que solucionar. Sin embargo, el señor Castillo está transmitiendo una narrativa política que en el fondo manipula los hechos para encontrar en las deficiencias, encontrar al culpable en el modelo económico, cuando lo cierto es que el modelo económico nos ha generado crecimiento y desarrollo, nos ha generado mayores recursos para el Estado. Sin embargo, ha sido el Estado el que no ha podido traducir eso en mejores servicios para la ciudadanía, en más infraestructura. Y, de hecho, los grandes responsables de esta ineficiencia, no sé si los grandes, pero gran parte de la responsabilidad la tienen los propios gobiernos regionales. Claro, que muchos son de izquierda y están atravesando procesos judiciales por corrupción, ¿no? No solamente atraviesan procesos judiciales por corrupción, la corrupción a nivel de los gobiernos regionales es altísima, sino que no logran ejecutar el presupuesto que reciben tanto del gobierno central como por canon minero. De hecho, hay más de 5.000 millones de soles de canon minero no ejecutado por las regiones. Entonces, es muy fácil por parte del señor Vladimir Cerrón, que ha sido gobernador regional de Junín, decir que, digamos, las deficiencias y las carencias que se encuentran en el país económico cuando que ellos han recibido miles de millones de soles en presupuesto y no lo han podido ejecutar y no han podido brindar a la ciudadanía ni mejores servicios públicos ni más infraestructura. Claro, al final vemos que cuando terminan estas gestiones regionales se ponen a construir obras para tratar de gastarse el presupuesto, no, perdón, comienzan a construir pistas, ¿no? El último día de su gestión. ¿Tú estás de acuerdo entonces con esa propuesta de Keiko Fujimori para dar el canon, darle el 40% del canon al pueblo, la zona de influencia de la mina, de la estación petrolífera? A ver, yo creo que definitivamente es mejor darle el presupuesto no ejecutado por canon a las comunidades para que ellos puedan invertirlo y usarlo en lo que mejor estimen conveniente para ellos, a que este dinero se quede perdido en el gobierno regional que no logre ejecutarlo o que se lo tiren en coimas o en corrupción, como vemos que ha sucedido en muchos gobiernos regionales. Sin embargo, creo que esta medida, si bien podría ser positiva, no debe dejar de lado el problema de fondo, ¿no? Y el problema de fondo es que tenemos un problema de gestión en el Estado. Entonces, si bien yo creo que esta medida, digamos, es mejor alternativa que lo que tenemos al día de hoy, no debe ser concebida como una solución en sí misma y no se debe dejar de lado la profunda reforma del Estado que es absolutamente necesaria llevar a cabo. Entonces, si bien creo que esta alternativa es mejor de lo que tenemos al día de hoy, no se debe dejar de lado el problema de fondo, ¿no? Claro, acá me escriben, la gente está comentando, ¿qué te parece el acercamiento entre Castillo y los miembros Flor Pablo, Germán Málaga? No sé si se llama Germán, pero Málaga, esta eventual alianza, ¿no? Sería contranatural, ¿no? Porque supuestamente los morados son liberales liberales no tienen nada, pero se dicen ser liberales, ¿no? Contra alguien conservador, ultra conservador, ¿no? En contra de derechos de minorías.
Bueno, yo la verdad es que no me gustaría adelantarme, ¿no? Yo creo que no sé si esas conversaciones son o si se van a traducir en un apoyo por parte del Partido Morado al señor Pedro Castillo, pero más allá de si los acercamientos se van a traducir en una alianza o no, sobre lo cual yo no puedo hacer mayores comentarios porque sería especular y adelantarme los hechos, no me sorprendería que el Partido Morado termine apoyando una opción de izquierda, porque es algo que yo he señalado bastante, es que el Partido Morado en el fondo siempre se ha definido por oposición a otras opciones políticas y siempre han evitado definirse a ellos en función a principios claros. Entonces creo que el Partido Morado es una opción bastante indefinida, bastante tibia, que siempre termina acomodándose un poco en función a los cálculos políticos y que no obedece a ningún tipo de ideario coherente, ¿no? Ayer Keiko Fujimori dijo que esta propuesta de bono oxígeno significa 10.000 soles para las familias que han perdido, valga redundancia, un familiar. ¿Te parece populista? Creo que, dado el contexto de emergencia sanitaria que estamos atravesando, sí se justifican los bonos, pero esto es algo en lo que yo también siempre he sido muy enfática, ¿no? Creo que no significa que esto sea sostenible en el largo plazo. Creo que la mejor forma de poder salir de esta crisis y la mejor forma de poder darle a las personas las herramientas que necesitan para poder pagar sus deudas es reactivando la economía. Y creo que los bonos se justifican en la medida en que estamos atravesando por una situación extraordinaria, pero creo que no son medidas sostenibles en el largo plazo. Claro. Y si hablamos de la crisis sanitaria, ¿qué nos espera con un eventual gobierno de Castillo, ¿no? Él ya metió el tema ideológico porque dijo, tengo 20 millones de vacunas rusas, ¿no? Que yo sé que no las tiene, pero no ha mencionado ningún otro laboratorio, ¿no? Seguramente estará en contra de todo, de Pfizer, de Moderna, ¿no? Del imperialismo yanqui, entre comillas. Bueno, la verdad es que llama bastante la atención que haya una completa ausencia en el plan de gobierno de Perú Libre respecto a las medidas para combatir la pandemia. No señalan cómo van a atender la emergencia sanitaria, solamente hablan de las vacunas rusas, pero evidentemente esto no es un problema de vacunas, ¿no? Nosotros ya hemos tarde y de manera ineficiente y con bastantes baches en el camino hemos logrado adquirir vacunas. Sin embargo, tenemos un problema en la gestión nuevamente. El Estado se está demorando muchísimo, no tiene las capacidades logísticas para poder llevar a cabo un proceso de inmunización rápido y efectivo. En ese sentido, no se trata de decir vamos a traer la vacuna A o la vacuna B, se trata de cómo vamos a lograr vacunar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible para poder alcanzar la inmunidad de rebaño y qué reformas al sistema de salud se van a implementar y también qué medidas de seguridad y sanitarias para poder controlar los contagios mientras dure la pandemia se van a implementar. Y nada de eso está presente en el plan de Perú Libre. El señor Castillo no ha dicho absolutamente nada más que decir que van a traer la vacuna rusa y que van a convocar a la comunidad, que no sé qué significa eso. Así que encuentro bastante preocupante que haya un plan de gobierno, digamos, tan desconectado de la realidad que estamos atravesando como país. Ya para terminar la última pregunta y regresando a la primera que te hice, entonces, esta propuesta de Vladimir Cerrón de no pasar por el Congreso significaría un golpe de Estado. Por supuesto, por supuesto. Todas las alternativas que ha planteado Perú Libre, ya sea la alternativa del señor Cerrón, la alternativa de la señorita Arias o la alternativa del propio Pedro Castillo, las tres son abiertamente inconstitucionales, implicarían cerrar el Congreso de la República de manera inconstitucional y eso es un golpe de Estado. Muchas gracias, Adriana. Gracias a ti, Aaron. Muchas gracias, amigos. Este programa ha llegado gracias a Aqua Wizard. La pandemia nos ha enseñado que no hay nada más importante que cuidar tu salud y para ello, qué mejor que desinfectar tus colchones y lavar tus muebles con la tecnología alemana Hyla que Aqua Wizard te ofrece. Encuéntralos en Instagram o Facebook como Aqua Wizard Perú o comunícate al 912
788-771. Muy bien, amigos, muchas gracias. Y ya saben, atentos con las propuestas de Perú Libre que podrían llevar a un golpe de Estado, al quiebre de la democracia. Es lo último que queremos en un país con instituciones tan endebles. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.